Entendamos ahora en dónde estamos situados respecto a esta reforma, qué sí y qué no va a suceder, de todos los detalles que hemos conocido que se ha estado votando en el conocido como Plan B. Para conocer más de ello y ampliar la información, ¿le parece si sumamos a Francisco Burgoa, quien es abogado constitucionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM, a quien le agradezco esté esta mañana aquí con nosotros, iniciando preguntándonos justamente esto desde su perspectiva? Entonces, ¿hasta dónde llegamos con el tema de la reforma en este punto? Así que quedará, habrá todavía más cambios que se presenten, incluyendo también los recursos que presente la oposición para no permitir que algo de esto proceda. Tocayo, muy buenos días. De antemano agradezco la consideración para compartir estas reflexiones en torno a esta reforma electoral que, como ya comentabas, el día de ayer en Cámara de Diputados ya aprobó lo que el Senado de la República previamente había hecho algunos ajustes. Sin embargo, la Cámara de Diputados ayer ya eliminó esta llamada cláusula de la vida eterna hacia los partidos políticos pequeños. Es decir, iban a ser beneficiarios en los hechos el Partido Verde, el PT y algunos partidos políticos que iban a ir en alianza o irán en alianza en las elecciones federales presidenciales del año 2024, que consistía en hacer una transferencia de votos para que no perdieran el registro. Y eso indudablemente es violatorio de la Constitución. Sin embargo, ya se eliminó esta vida artificial a los partidos políticos. Tiene que regresarse al Senado para que el Senado, por una mayoría absoluta, así lo confirme. Pero todo lo que comprenden los otros dos dictámenes, los otros dos documentos que son los que conforman este llamado Plan B, esta reforma electoral que promovió el presidente de la República, eso ya se va a enviar al titular del Poder Ejecutivo Federal para que se ordene su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y a partir de que se esté publicado en el DOF, inmediatamente los partidos políticos de oposición, y especialmente diputados y senadores de oposición, son los que van a tener 30 días para interponer demandas de acción de inconstitucionalidad, para que la Suprema Corte, en mi opinión, de forma prioritaria tendría que estar sustanciando y resolviendo, Francisco, porque resulta que la Constitución establece en su artículo 105 que cualquier modificación a las reglas electorales tiene que llevarse a cabo a más tardar 90 días antes de que inicie el proceso electoral. Y hay que recordar que en su caso, este proceso electoral del año 2024 inicia con el banderazo que así lo indique el Consejo General del INE en la primera semana de septiembre de 2023. Es decir, estos 90 días antes serían hacia finales de mayo. Tendríamos prácticamente 5 meses en donde la Corte tendrá que estar resolviendo con urgencia estas eventuales acciones de inconstitucionalidad que presenten diputados y senadores de oposición, porque en mi opinión sí hay varios aspectos que considerar, sobre los cuales, por supuesto, la Corte tendrá que decidir por una mayoría de cuando menos 8 votos para determinar si es o no es inconstitucional. Abogado, ¿qué tanto puede influir lo que sucede o los tiempos que se viven en la propia Suprema Corte de Justicia? El tema de que viene su cambio en la presidencia, en el que están renovándose. ¿Estos periodos no podrían tener alguna especie de influencia o factor diferencial en lo que se determine cuando se presente todo esto, o no tendría por qué influir para nada? En teoría no tendría por qué influir para nada. ¿Por qué? Porque el presidente de la Suprema Corte no tiene la facultad para poder incidir en el sentido de pedirle a las ministras o a los ministros ponentes de cada asunto que se apuren en presentar un proyecto para la discusión en el Pleno. Los ejemplos simplemente los tenemos todavía en este presente, son me parece que 9 asuntos que todavía la Corte no ha resuelto sobre temas relacionados con la militarización de la seguridad pública, y se le ha pedido todavía al presidente Arturo Saldívar que por qué no agiliza, y lo que él ha dicho es que él es respetuoso. Bueno, sí es respetuoso, pero creo que de alguna forma sí podría estar invitando, a lo mejor no exhortando, pero sí invitando a sus compañeros ministros o ministras que pudieran agilizar lo que es la substanciación de ese tipo de asuntos. Por eso es que en teoría quien llegue como titular
de la presidencia de la Suprema Corte no tendría por qué haber ninguna variación. Sin embargo, en los hechos sabemos que sí, se puede dar el caso de que pueda haber una especie de, que puede incidir la ministra o el ministro presidente para que se esté postergando la discusión, el análisis y sobre todo la elaboración del proyecto, y esto sí sería, en mi opinión, un tema muy delicado del cual no hay ningún precedente, y me refiero a esto, Francisco. Simplemente es que si la Corte no resolviera en 5 meses y quiere resolverlo en el mes de junio o posteriormente al mes de junio o todavía a finales de este año o principios del otro, estaríamos hablando de que el Instituto Nacional Electoral estaría organizando las elecciones con unas reglas electorales nuevas, que son las que se están aprobando actualmente. ¿Y qué pasaría si posteriormente la Corte dice son inconstitucionales? Habría una afectación directa a toda la organización del proceso electoral, y esto sí sería muy grave para nuestra democracia electoral y sobre todo para la confiabilidad de los resultados de las elecciones federales y presidenciales del año 2024, y yo creo que tenemos muchos problemas en el país como para todavía llegar al año 2024 con reglas electorales que no sabemos realmente cuáles son las que se están siendo aplicables, y sobre todo que la Corte no pudiera estar declarando su eventual inconstitucionalidad. Y eso es un escenario que me parece prudente todos contemplemos, no nada más quienes están inmiscuidos en los temas de los partidos políticos como mexicanos mismos, entender que si llegamos en esa situación se va a poner más complejo todavía de lo que a veces se pone, y sobre todo hasta más tenso. Abogado, muchísimas gracias por esta entrevista que nos brindó, por ampliar más el entendimiento de lo que sucede con esta reforma. Esperemos tener próximos espacios y seguir conversando con usted. Que tenga excelente viernes. Igualmente, gracias.